vendiendo es una suscripción, no te están vendiendo conocimiento, te venden una suscripción a seca. Pues al final ahorrar su barbaridad de horas de trabajo en ese sentido y poco a poco, en vez de delegar en personal, que es triste también, pero delegas en la máquina, en la IA. Menos, cuanto más evoluciona el tema de la inteligencia artificial, la gente yo creo que alguna siente más rechazo. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Sitel Media Podcast. Hoy vamos a hablar de algo que muchas marcas no tienen en cuenta y es que publican mucho, pero realmente luego no lo convierten en clientes. Y para ello hoy tenemos a Sebastián Colmenero, experto en marketing digital. Bienvenido. Muchas gracias. Nada, pues aquí estamos para hablar de lo que haga falta y sacar la conversación a ver qué... A ver qué podemos sacar en claro, ¿no? Con Sí, estos tiempos que corren tan convulsos. sí. Cuéntanos, para quien no conozca a Sebastián Colmenero, quién es y a qué se dedica. Bueno, pues Sebastián Colmenero soy yo, un chico muy normal de San Vicente del Raspeig, que de hecho me sorprende que me llamarais porque al final soy un freelance más, soy un trabajador, un currante, pues emprendedor. Y nada, pues vengo de orígenes humildes en San Ujú. Vicente. Nada, pues he estudiado, he trabajado y ahora pues por cuenta propia, después de mucho tiempo en agencias y demás, pues nada, un freelance que sigue peleando. Por eso mismo te hemos traído, porque aquí hablamos de marketing digital, pero también de emprendimiento. Por eso nos gustó tu perfil, porque al fin y al cabo, ¿eres autodidacta o estudiaste publicidad, relaciones públicas y demás? ¿Cómo fue un poco tu Es- trayectoria? estudié. O sea, Ujú. al final, bueno, al principio, en los orígenes, yo venía de estudiar prevención y riesgos laborales, que no tiene nada que ver. Efectivamente. Quise ir a la universidad, quería seguir o sea, trabajando esa rama de Ujú. la prevención, quise entrar por psicosocial, en psicología, entré en lista de espera y yo no sé por qué, yo había marcado como opción publicidad y relaciones públicas porque estaba en Ah. San Vicente, yo me iba a ir a Elche. Entré en publicidad y después del mesecito, pues me llamaron para que entrase en psicología y ya dije que no, porque me había enamorado un poquito más de la publicidad y bueno, y continué con esa rama y hasta aquí, ya de ahí no la solté. Es lo que suele pasar. Yo tengo Mm. muchos amigos que estudiaron publicidad y relaciones públicas y han acabado en otras cosas que no tienen nada que ver. Y luego mucha gente y gente que ha venido aquí ha llegado al mundo del SEO, del marketing digital, un poco de rebote. Mm. Cuéntanos un poco tus inicios ya cuando dijiste, vale, esto es lo que me gusta, lo que me llama. ¿Cómo fue esos primeros pasos? Sí, al final es un poco lo que comentabas de Ujú. si autodidacta o vía académica, son las dos, pero sí que es verdad que donde más siento yo que he aprovechado es el propio error, el Mm. insistir, al final aprender sobre ti mismo y estar más a la vanguardia en ese sentido. Sí que es verdad que el punto de inflexión sí que es un poco curioso porque, a ver, yo estudiaba y trabajaba los fines de semana, que en aquel entonces, no sé si la conoces, la discoteca Kraken Club, Sí, sí, pues yo sí, era sí, sí, relaciones sí, la públicas de conozco ahí mucho. y bueno, yo era relaciones públicas y claro, mi labor principal era hacer listas de invitados. Y Ujú. claro, yo ahí hice el clic cuando tuve que hacer buenas listas, que compensara el esfuerzo. Y entre semana yo era el spammer de Facebook, buscando los huecos para colarme, pues eso, las lagunas que Facebook no contemplaba sus Mm. políticas, pues para insistir yo más. El evento le cambio la fecha, la muevo, lo sigo reciclando, acumulo invitados. Pues todas esas cosas me llevaron a sentir esa curiosidad y ese ánimo de decir, joder, aquí hay una oportunidad y sin darme cuenta estaba haciendo un poco de SEO, pero también Ujú. mucho spam, pero bueno, me servía y sí que fue como esa primera piedra que en el camino que dices, mira, estoy estudiando esto, tiene en cierto modo algo que ver también con que al final es un relaciones públicas, que estás por la Ujú. calle, pues con los flyers, haciendo listas, es un poco más... Marketing clásico, pero mm, bueno, combinado con el pero digital. yo les sacaba punta ahí por lo digital en redes sociales y luego ya el siguiente paso sí que es verdad que fue un poco más a departamento de comunicación, ya Ujú. pues me fui a la competencia, me fui a Marmarela ya a llevar un equipo de promo, en estar en el departamento de comunicación y Mm. ahí sí que ya se puso la cosa un poco más seria y ya dije de oficina no quiero salir, quiero estar aquí Quiero ya. aquí estar en el pie del Sí, sí, cañón. sí.
¿Qué es lo que has visto tú que ha cambiado más desde que empezaste y hacías ese spam en Facebook y esas tácticas un poco Las turbias. black? Sí. ¿Qué es lo que más ha cambiado hasta el día de hoy? Yo creo que sobre todo las políticas corrigen y te limitan mucho en el sentido que lo veo perfecto. Al final, Mm, deontológicamente eso no es lo más transparente y más limpio, pero al final, joder, estábamos autoaprendiendo, ese mm, autoaprendizaje, estabas tropezando sobre ti mismo y luego pues cuidar esos detalles que al final las plataformas y las políticas a nivel general se dan cuenta de ese sentido. Ya estamos, o sea, ya lo sabemos por las cookies y todo este tipo de cosas que no podemos perseguir mm. al libre albedrío. Y claro, en ese sentido, pues yo creo que eso, pues, la ley te Te encajona más encamina. hacia donde tienes que ir, que está genial. Y yo creo que en ese sentido, pues, por un lado, esa parte más deontológica y por otro también ya el ecosistema este, la burbuja que tenemos en Instagram, TikTok, ya ha desbancado lo que era en los inicios Facebook Mm. y ya ahora todo el mundo quiere esa subasta orgánica por el like, por la visualización, por enseñar, por pues eso. Quizá antes se compartían momentos más reales respecto a ahora Ya. que hay estrategia para un perfil normal. O Todo sea, medido, todo ahí. mm. Aún así, hay empresas o plataformas que publican todos los días, sin embargo, eso no lo convierten en clientes o en beneficios económicos. Ahí, ¿cuál es el fallo? ¿Cuál ves tú que es el fallo en ese caso? Sí, ahí yo distingo un poco el que sigue una estrategia de publicación que al Mm, final sabe lo que hace, aunque a lo mejor un restaurante con estrella Michelin va a cuidar mucho la estética, va a mimar mucho ese detalle, ese nivel de calidad de foto, de vídeo, mm, y parece que no esté vendiendo nada, que simplemente quiera pues, mostrar lo que tiene, esa elegancia, ese gusto por hacer las cosas y realmente te está vendiendo de forma camuflada, pero sí que es verdad que hay otras marcas que por falta de tiempo o desconocimiento publica sin parar como podrías poner a un bot a publicar, a replicar y claro, ahí es donde pierdes la esencia, el alma y es donde se te queda en una tarea recurrente y repetitiva que pierde el sentido respecto a otras. Y a lo mejor otro tipo de empresas, como puede ser B2B, no cuidan tanto esas cosas, el mensaje es más directo, le mm. preocupa la caja, que siendo prácticos al final es lo que importa, y factura igual que, o más que un Michelin. Que en ese sentido creo que el problema está en el objetivo, en no tener claro el objetivo Ujú. y no cargar de sentido el mensaje que estás disparando. ¿Cuál es el error más caro cuando las empresas empiezan a hacer marketing? Sobre todo al principio, porque has hablado, por ejemplo, de alguien que tiene una estrella Michelin o alguien que ya está más asentado, pero los errores cuando alguien está empezando una marca o un negocio, ¿cuál crees tú que es el que más caro sale? Porque hay gente que dice, venga, vamos a meter en ads presupuesto aquí a sacos y a ver qué pasa. Yo creo que el error ya, o sea, cuando te das cuenta en ese momento llegas tarde. Seguramente las expectativas que tienes al tomar esa decisión, esa decisión que se convierte en error, Ujú. esas expectativas no se corresponden con la realidad, porque muchas veces me encuentro clientes que quieren hacer algo y, y simplemente piensan que por hacerlo va a ser lo que van a conseguir lo que le prometen, pues el típico gurú en redes sociales y Mm, demás, que al final yo creo que el fallo está en las expectativas, el creerte todo lo que te dicen, porque al final hay una burbuja de haz esto y consigue esto, que contamina mucho luego el cliente que me puedo encontrar yo y ahí es cuando necesitas aterrizarlo, ponerle tres escenarios como me gusta a mí, el pesimista, el realista mm, y el optimista, que evidentemente vamos a remar para ir al optimista, pero ¿estás dispuesto a pasar por el escenario pesimista en caso de que no claro. funcione? Al final creo que el error más caro es el traicionarte a ti mismo con las expectativas. Mm. Has hablado de los gurús y demás. ¿Qué opinas de toda esta gente que hace dinero diciéndole a la gente cómo tiene que hacer dinero? Pues a ver, ahí que le cierren las cuentas. A esos que le cierren las Directamente, ¿no? cuentas. Debería ser ilegal eso. A ver, al final, a ver, hay gente que yo valoro un montón, hay perfiles que altruistamente, más o Mm, menos, tienen esa labor didáctica que es educativa y, joder, es de admirar. Pero sí que es verdad que hay otros que cuando te regalan algo tan fácil ya. o tan increíblemente, yo siempre
que yo también pico, que al final te llama la Sí, atención ese gancho y le prestas le regalas esos segundos que no se sí. merecen. Y claro, al final yo soy bastante escéptico y me pregunto si realmente esto te da dinero a ti, Ujú. ¿por qué estás dispuesto a compartirlo con el resto de personas, invitando a nuevos competidores en tu nicho de mercado? ¿Por qué lo haces? Al final la conclusión a la que llego es, lo que están vendiendo es una suscripción, no te están Claro. vendiendo conocimiento, te venden una suscripción a secas. Si tienes la máquina de hacer dinero, no se la vendes a otro, Eso te la es, quedas tú para eso es, hacerla, obviamente. hasta que la funda. ¿Qué es lo Pues, que marca la diferencia de una empresa que realmente está ganando clientes de otra que no? ¿Cuáles son los puntos que ves tú realmente que marcan esa diferencia? vale, yo, traspolando un poco a mí, la diferencia creo que está el ir yo a captar clientes de venir como referidos, yo creo que está en la reputación. Al final, sí que es verdad que se puede vender bien y, y se puede vender mal, pero la clave, más allá del producto, o sea, quiero decir, la clave está en el producto Ujú. porque siempre estás a tiempo de venderlo, aprender a venderlo. Entonces, cuando lo vendes bien es cuando fidelizas y al final es conseguir ese ciclo, empezar a hacer girar esa rueda en la que fidelizas, te refieren y eso es lo que dicta tu Mm. reputación, por lo que creen en ti, van a confiar en ti. Reputación y autoridad. ¿El producto entonces crees que es importante o puedes tener un producto mediocre, pero si lo vendes bien al final vas a obtener esos beneficios? A ver, aquí Maticemos. veo trampa, veo trampa, pero bueno, quiero decir que no lo veo blanco y negro, Ujú. pero sí que es verdad que para mí la clave es el producto, eso de entrada, que lo que comentaba, quizá teniendo un buen producto, tarde o temprano, al final mejor antes que tarde, pero vas a conseguir aprender a venderlo. O sea, al Mm. final la técnica de venta es crucial, por supuesto, y luego, a la hora de vender un producto mediocre, sí que es verdad que, pues, con habilidades comerciales y demás, puedes llegar a venderlo. Pero la cuestión es, ¿quieres un solo disparo o seguir vendiendo y fidelizar ese cliente que te va a dar esa continuidad y esa recurrencia en cuanto a cartera de clientes? Y también a lo que venimos después, la reputación, el referirte y demás, que al final hacerlo bien a largo plazo, como buen SEO, al final como haríamos en SEO, en largo plazo te hace el efecto bola de nieve que empieza a girar Mm. y esa inercia positiva es lo que más valoro, que al final pues siempre va a haber un cliente que quiera vender algo rápido, lo vende y se va. Claro. Pero bueno, al final Según el según el modelo perfil. de Mm. negocio. Entonces, ¿qué le dirías a esas empresas o emprendedores o quien sea que dice, bueno, para subir historias, pues ya lo hago yo, o mi sobrino que sabe un poquito de redes sociales, pues que me lo haga él? ¿Qué opinas de esto? ¿Es A ver, válido? yo lo entiendo perfectamente, lo veo lógico, incluso lo defiendo, pero al final yo creo que es no conformarte, porque, por ejemplo, alguien que empieza a llevar las redes sociales, el Mm. sobrino, perfecto. Perfecto, si ayer no tenía redes sociales, Ya. ahí está perfecto. Pero claro, esa estrategia la puedes reciclar durante un tiempo, pero no Mm. durante toda la vida útil del negocio. Entonces, yo creo que lo importante ahí es el tener esa ambición de seguir creciendo. Si ahora acabo de empezar y lo tengo que hacer yo, o lo tiene que hacer un conocido, está perfecto, pero el día de mañana, ¿qué va a pasar? Tengo ambición de escalarlo. Ahí es donde entra el momento de decidir si llevo yo las riendas, me apaño o me apaño como puedo, como venía. Entonces, yo creo que ese criterio de discriminar cuándo toca dar un paso más es lo importante. Ahí está el punto, ¿no? Si estás empezando y como dices, no tenías redes y te lo hace alguien, bueno, para empezar está bien, pero al final hay que profesionalizarlo. ¿Cómo haces entender a alguien que no tiene ni idea de marketing que esto tiene que ser así, que necesitas profesionalizarlo y hacerlo realmente bien? ¿Cómo le haces tú entender eso a tus Yo creo clientes? que ellos, cuando hay que explicar demasiado ahí, pero yo creo que vienen sabiéndolo ya. O sea, al final Mm. te recurren a ti por falta de conocimiento o falta de tiempo. Mm. Entonces, es hacérselo ver simplemente, porque al final, lo que decíamos, estoy escalando el negocio, me va bien, el cliente le va bien, y aunque se lo cocine él mismo, al final va a llegar un momento que creo que él dirá, vale, aquí o me hace falta más tiempo para dedicarle a esto,
o me hace falta más conocimiento y técnica, habilidades profesionales para que me lo lleven. Entonces, es hacerle ver y hacerle entender esa situación que es o delego o me quemo. Claro. ¿Crees que hoy en día las redes sociales están valorando más el entretenimiento que el valor real? Yo honestamente creo que sí. Al final yo creo que es una competencia de tiempo, Mm, de por tener nuestros segundos de gloria a nivel general, ¿eh? sí, Porque sí. al final es que no cabemos. En Instagram no cabemos y el que sea más, o sea, el que haga más el ridículo o el que haga más gracia o el que prometa algo más increíble, está rascando segundos de los usuarios para hacerse notar. Entonces, tristemente, estamos compitiendo por tiempo y un espacio ahí en las redes en el que no hay sitio suficiente. Es complicado, pero sí que es cierto que, por ejemplo, a nosotros nos ha traído más clientes un vídeo de 500 visitas que uno de 120.000, porque uno de 120.000 visitas te lo comentan todo, le dan like, pero luego recapitulas y dices, clientes de este vídeo, cero. Y luego uno que haces bien orientado hacia donde debe ir, te consigue más clientes, aunque tenga menos Mm. visitas, que uno que es viral, ¿no? Entre comillas. Y eso lo veo yo un paradigma complicado. Entonces, a día de hoy, ¿tiene más importancia trabajar el algoritmo o la propia marca? ¿Cómo lo ves tú? Yo soy partidario de lo que explicas tú, o sea, al final ir a calidad, o sea, ir Mm, a volumen nos regala los ojos, pero ir a calidad te lo lleva al bolsillo. Sí que es verdad que en ciertos momentos, por ejemplo, hace poco me pasó con un cliente en una empresa de detailing, de detallado de vehículos, pues un vídeo, pero un vídeo absurdo, limpiando una alfombrilla, tenía pues sonidos, estaba en cámara rápida, combinada. SMR, ¿no? Sí, Hay un eso es. poquito de... Pues, no sé, una barbaridad. O sea, la cuenta de cero en cuestión de meses, en menos de un año, a 13.000 seguidores, sí que le ayuda mucho a viralizarse, a hacerse notar, a acelerar Mm, ese posicionamiento, pero realmente los clientes se los trae por las campañas definidas, el segmento bien estructurado, la estrategia que hay detrás, que a la práctica yo soy partidario de la calidad mm. contra el volumen. Y lo que pasa que cuando te encuentras alguna situación de que algo se te hace viral, aunque no la busques, pues al final siempre creo que hay algo que se puede rascar ahí y aprovechar, y es estar eso, al pie del cañón, a ver la oportunidad, detectarla y lanzarte a por ella. Buscar ese equilibrio, ¿no? Al, Mm. al fin y al cabo. ¿Qué tipo de contenido crees que está muriendo hoy en 2026? Yo creo, a ver, te diría en cuanto a formato, igual la Ujú. imagen estática sí que la veo un poco más, está un poco más debilitada frente a, pues a lo mejor pueden ser los carruseles Mm, o los reels, que de hecho los reels no paran de crecer y yo no sé cuándo va a llegar el pico, pero yo creo que estamos ya en el borde de la curva en la que se empiece a estabilizar. Pero sí, yo creo que en cuanto a formato diría la imagen. Al final, lo que decíamos del tiempo también, creo que también interviene en este sentido. eh, y la vagueza del usuario. Al mm, final el usuario cada vez se vuelve más vago, no quiere leer y lo que le apetece es entretenerse o ya. descubrir lo que necesita en cuestión de segundos. Y pues es eso. O cuando le quitas el dinamismo de deslizar un carrusel también creo que llega a influir. Mm. Pero sí, yo creo que lo que pierde más sentido, más fuerza es la imagen estática. Has hablado de carruseles, que ahora Instagram este año pues los está potenciando más frente a los Reels, aún así, como dicen, los Reels sí que están teniendo bastante tirón. ¿Crees que la gente ya se está cansando de contenido vacío? Y esto te lo digo porque ahora vamos a abrir el melón de la inteligencia artificial y quería preguntarte si tú crees que sí, está la gente para entretenerse, pero realmente el contenido vacío ya no llama tanto, ya es más... bah, y ya están buscando algo con más valor, con algo que les aporte más que entretenimiento. Sí, al final yo creo que sí que es verdad que el contenido vacío, que el post rápido este Ujú, que al final antes se hacía mucho, eso, tirabas un montón, obligabas a tener ese alcance, ahora se queda más corto en cuanto al otro que busca un sentido. Al final ujú, ya vemos que cualquier, o sea, incluso anuncios o cualquier publicación tiene un storyline que, pues eso, desde el inicio, el desenlace hasta el final
el usuario necesita encontrar cierto valor, cierta historia, eso, necesita aprovechar el tiempo, entre comillas, dentro de lo que lo estás gastando en ese momento de Mm. redes. ¿Cómo ves, ya que hemos abierto este melón, el tema de la inteligencia artificial? ¿Tú la usas? ¿Qué herramientas usas? ¿Y cómo crees que está afectando al mundo del marketing en este caso? Vale, ahí, aquí Mm, estoy, bueno, es que todos los días me levanto 1 hora o 2 antes para mm, dedicarle, o sea, es innegociable ya el no dedicarle unas horas didácticas ahí de empezar a integrar cada vez más la parte de la IA, pues al mm, final es una locura. Sí que es verdad que lo comparamos al principio y estábamos viendo a consultas rápidas con GPT, mm. jugabas incluso, Sí. te parecía curioso, pero yo creo que ya se está comiendo toda la parte del pastel la IA. Yo, de hecho, a ver, mi idea es al mes y medio irme de vacaciones, Mm, tener todo atadito con cloud. Estoy ya creando automatizaciones, pues eso, hasta el nivel de una campaña en Google Ads, mm, mandarle un mensajito, yo por la mañana con el café le digo, ¿cómo ha ido? O sea, hazme el reporte de esto, ¿qué puedes optimizar? Hazlo. O sea, los términos de búsqueda me los repasas, negativizas, cositas simples, pero que son recurrentes y mm, te necesitan un tiempo, pues al final ahorrar su barbaridad de horas de trabajo en ese sentido y poco a poco, en vez de delegar en personal, que es triste también, pero mm, delegas en la máquina, en la IA. Entonces, sí que es verdad que lo veo arrollador, o sea, al mm, final al principio lo que comentaba, estabas con GPT y poco más, estabas al día, prestabas atención, seguías noticias, pues gente que es más formada, más profesional en el sentido que mostrándote los avances, era curioso, podías estar al día entre comillas. mm, Ahora ya creo que o te especializas en algo muy concreto o te desborda, es imposible estar al tanto de todo. mm. Entonces, ¿crees que, porque lo que yo veo desde mi punto de vista es que la ventaja que tienes si usas la inteligencia artificial sobre alguien que no la usa es abismal, pero sobre alguien que la está usando también, en realidad estás jugando en la misma liga. Entonces, ese punto diferenciador a la hora de usar la inteligencia artificial, ¿dónde crees que está? Yo creo que al final ganas en pulmón financiero en cuanto a tiempo. Si el Mm, presupuesto es tiempo, ahí te lo estás comiendo el que no está puesto todavía. Porque al final sí que es verdad que tú puedes decirle hazme esto, pero si tú no sabes hacer eso, ¿cómo puedes comprobar que está bien hecho? claro. Al final yo creo que necesitas los conocimientos de la tarea que está haciendo la máquina para Mm. tú supervisar, estar seguro de lo que se está haciendo, que se está haciendo bien, pero ahí donde se gana es en tiempo. Presupuesto tiempo es yo creo que es el diferencial. Pero la base de conocimiento hay que Claro, tenerla. hay que tenerla. Si no la tienes, vas a la suerte de la IA. Efectivamente. Entonces, ¿crees que esto va a hacer mejores marketers? ¿O realmente, si no tienes esa base, como hemos dicho, quiero decir, alguien que empieza ahora mismo con cloud, con inteligencia artificial, automatizando, etcétera, puede llegar al nivel de alguien que lleva 10 años, por ejemplo? En habilidades en cuanto pues, a la materia, pues un Mm, SEO que lleva 10 años mm, contra otro que lleva uno y maneja la IA, es imposible que haga el mismo SEO. mm, O también campañas de Google Ads, de Meta Ads, es imposible en cuanto a nivel de nivel profesional. Creo mm. que es imposible. El otro va a acelerar más, pero quizás o sea, se le queme la tostada también Ya. de acelerar tanto. Al final yo creo que es la base que tú comentabas del equilibrio y potenciar las habilidades contra la IA y a favor de la IA. O sea, es utilizar los recursos lo mejor posible. ¿Y qué habilidades crees que son innegociables en los próximos años? Que van a tener que ser sí o sí, las vas a tener que tener como humano, por mucho que avance la inteligencia artificial. Yo creo que volvemos a los inicios. La base, los cimientos, tiene que ser una Ujú, formación, ya sea pues, universitaria, autodidacta, lo que decías tú también. Yo creo que la base es el conocimiento puro, que al final hay que saber lo que se está haciendo. mm, Y luego el complemento tiene que ser la IA, que sí, te puede enseñar muchas cosas, pero al final es un arma de doble filo que si no eres consciente de lo que haces, ¿cómo vas a ser capaz de comprobarlo? O sea, quiero decir, ya. em, es el doble filo de la IA que acelera a la vez que te puede tirar por el precipicio. Yo lo veo a veces de gente que maneja cloud y le dice: "Hazme esto".
no lo hace bien, arréglalo, ¿sabes? Arreglo. Sí. Arréglalo y Y le no, dice arréglalo y a lo mejor está tirando ahí toques en vez de coger un buen prompt, lo que dices tú, saber qué es lo que realmente estás haciendo y claro, primero te ahorra más tiempo y segundo te ahorra más dinero mm, porque el tema de los tokens se está poniendo, cada vez lo usa más gente y cada vez yo creo que va a ser más caro y va a ser más inaccesible para cualquiera, porque es como todo, pues al principio Internet todo era gratis y poco claro, a poco fueron coartando y cerrando y poniendo todo de pago. Y yo creo que con la IA es lo mismo. Nos han dejado que la usemos. La mayoría de la gente ha jugado, como has dicho tú, a hacer 4 tonterías. Y hay otra que sí que la está usando. Pero como dices, yo creo que al final es necesario el tener esa base de conocimiento. ¿Qué opinas de la IA generativa respecto a vídeo? ¿Qué a ver, opinas con ello? creo que por mucho que se pula, ahora mismo todavía no está a la altura de lo que hace, pues, lo que estamos haciendo aquí ahora, Hmm, una grabación real, eso, detectar pequeños detalles que al final sí que es verdad que te venden que hay imperfecciones, que te hmm, las genera, que te crea ese realismo y te puede engañar al ojo en medio segundo, en un segundo. Ponle exagerando 5 segundos, sí, te lo piensas, pero al final yo creo que hay cosas intangibles que es imposible que la IA pueda llegar a generar. O sea, lo puede hacer muy bien, la puedes aprovechar. A ver, yo incluso lo haría, o sea, pero simple. Y al final volvemos a lo mismo, por ahorrar tiempo, ya. por ahorrar recursos y presupuesto de tiempo. Al final creo que puede sustituir, pero hasta cierto grado. Para hacerlo perfecto, lo perfecto es la imperfección del directo, de hacerlo ahora, en carne y hueso. Ahí está. ¿Tú crees que llegará un momento dentro de 5, 10, 15 años que ya no podremos discernir qué sí hay y qué no? ¿Llegaremos a ese punto? Yo creo que podemos llegar, pero sugestionados. Al final Ya. sugestionándonos y por desprecio a lo que hacíamos antes bien. O sea, al Ujú. final una involución en ese sentido. Ya. Creo que vamos a llegar a ese punto, antes o después, inevitablemente, creo, tristemente, pero por eso, por despreciar orígenes, que al final lo bonito es el arte de hacerlo en persona, o Sí, lo sea, que has dicho, lo esa manual. imperfección, Mm, ¿no? Ese punto que al sí, final hace humano y porque, bueno, por mucho, yo ahora veo que también se está polarizando mucho el tema de, pues, llamas a un sitio y te sale un robot. Y ahora ya con la inteligencia artificial, a veces te están llamando comerciales que son chatbots que te están ahí dando conversación, etcétera. Y he visto que la gente cada vez menos quiere tratar con mm, robots. Cada vez menos, cuanto más evoluciona el tema de la inteligencia artificial, la gente yo creo que alguna siente más rechazo. No sé cómo ves tú yo este punto. Yo lo odio, o sea, pero ya no sé qué odiar más. Antes, por ejemplo, llamabas a la compañía de teléfono, te tenía a la espera, Sí, que te desesperaba, y ahora te ponen, el robot. O sea, que es que no sabes qué elegir, ya, pero sí, al final, es eso, llamas, levantas el teléfono y esperas una voz humana. claro. Y si encima te engañan durante unos segundos la conversación que era humana y luego te das cuenta de que no, que Te estás en fastidia bucle, más. y dices: "Joder". Sí, Mm, sí, siempre mejor tratar con una persona humana, aunque te lleven mal, porque si tienes ahí un rifirrafe, sabes que la otra persona va a mm, sentir cosas, tú también, pero un sí. robot es como, es que te voy a insultar y no, Sí, no sirve de no nada. va a servir Y de nada. encima eres amable. Ay, lo siento, me he equivocado, no lo Y volveré te a da la hacer, razón, es complaciente. porque no Sí, tienes cara, si no sí, te, sí, no te no se daba. puede chocar. ¿Qué tipos de estrategias de marketing agresivas has visto tú funcionar mejor dentro del mundo del marketing? A ver, funcionar mejor. Eh, a ver, yo siempre soy muy partidario del remarketing. Cuando se puede hacer remarketing, Ujú, al final absorber esa data, interpretarla para luego usarla, mm, es lo que volvemos a la calidad. O sea, al final ahí te quitas malas hierbas, mm. te quitas ahí ese serrín y llegas a la madera y a tocar hueso y sale más caro, pero al final es más práctico. Yo creo que el remarketing sería la estrategia más directa a la que atendería en cuanto se pueda. O sea, al final, en Ujú. cuanto almacenas data y puedes aplicar remarketing, soy partidario siempre.
algún truquito de marketing que puedas revelarnos o te lo guardas para ti? Dinos a los espectadores, a los que te están viendo, A ver, algunas cositas tru- que... truquitos. Mm. Es que A ver, es muy amplio, sé que es muy amplio y que truquitos que en SEO, pero puedo bueno, decir algo así, un truco malo que ¿vale? sufrí en el último puesto de trabajo que estuve por cuenta ajena antes de emprender. Ujú, Un truco muy malo que las pasamos perras, pero una perrería. Y bueno, pues era un nicho hipercompetido, muy competido ujú, de educación y al final detectamos que nos gastaban clics, o sea, habían clics fraudulentos, pero a un nivel, o sea, teníamos presupuestos mensuales entre 50.000 y 70.000 euros, sí, pero un avasallamiento porque en cierto modo dominábamos el mercado, esa empresa dominaba bastante y fuimos el objetivo de una o varias, yo no sé, pero hasta que detectamos que habían clics fraudulentos y además combinaban con bots que llevaban conversiones de WhatsApp a conversaciones fantasma con los comerciales, el tiempo que gastaban los comerciales, más los clics que nos gastaban en presupuesto, que luego al final Google también te los compensa, te los detecta, pero claro. tarde y mal. Luego al final pues lo tuvimos que acudir a terceros, auditar todo, o sea, un ensamble de seguridad para solucionar ese embrollo y total, detectamos, al final localizamos por IP, bloquear IPs, Ujú. todo este rollo, y al final encontramos la empresa que hacía esto, que era una empresa china en la Darknet, y bueno, pues para llegar ahí meses y meses y Claro, fue, y fue, fue cruel eso, si no fue, lo detectas fue cruel. además te puede hacer una avería importante Mm. ahí, Eso porque... fue en contra, lo más cruel, y no sé cuánto sería efectivo para el otro, lo que gastaría en fastidiar, pero vamos, que Claro, porque al final fuisteis objetivo de, mm, de alguien que dijo, bueno, son competencia, mm, vamos a fastidiarles aquí como sea. como sea. A presupuesto o a estrategia no se puede, pues aquí Aquí a a clic. acoso y derribo, ¿no? Sí. Es que hay cada cosa por ahí que, Mm. que te pones Sí, eso a, fue, a indagar fue duro. y son locuras increíbles. Y más los chinos que están a otro nivel, el tema de Sí. inteligencia artificial y bueno, y de lo que sea, están a otro nivel totalmente. Si mañana tuvieras que empezar de cero, ¿vale? Te quitan tu empresa, te quitan todo lo que has construido a día de hoy, ¿qué es lo que harías durante los 30, 90 primeros días? A ver, pues lo primero, marcar un objetivo, o sea, Ujú, tener el objetivo bien claro. Y también segundo, la motivación, pero usarla bien usada. Al final, dosificar esa motivación y al final conseguir convertirla en disciplina y darle esa constancia. Al final, teniendo el objetivo claro y una constancia, ujú. pues vas encontrando, o sea, la vida y el negocio, el mercado te pone en tu sitio mientras tengas constancia, pienso yo así. Y eso, dosificar motivación hasta que se convierta, evolucione en disciplina y constancia, o sea, al final pico pala. ¿Ese es el consejo que le darías también a alguien que quiere empezar a día de hoy? ¿Serviría también? Sí, yo creo que sí. Al final, pues poco a poco también saber cuándo delegar, analizar Ujú, bien, tener esa capacidad de análisis que al final, si no la tienes, la vas a conseguir. Y alguien que esté empezando, al final es frustrante cuando lo intentas y no consigues resultados, que al principio puede pasar, suele pasar y es hiper normal. Pero claro, cuando pase eso, es fijarme en un competidor o alguien que me inspire, a algún semejante ujú. que pueda tener como referencia, ver qué hace bien y cruzar datos, cruzar con lo que hago yo, con lo que hace él, para al final, tarde o temprano, vas a detectar oportunidades que puedes aprovechar. Al final es eso, es analizar y compararte contigo mismo, pero de una manera sana y constructiva. Veo que estás muy centrado en el análisis de datos. Sí. O sea, digamos que eso al final es lo que te hace no ir a la deriva, ¿no? Es muy importante y a veces la gente no tiene en cuenta ese CRO, ese análisis de datos, ese ver lo que tienes, porque claro, el marketing es algo que no tiene una fórmula exacta, según el nicho, según muchas cosas. Eh, eh, ¿Algún truquito respecto a análisis Sí, de aquí datos? tengo ¿Cómo los una, usas? una frase que uso mucho y que le digo a los Ujú, clientes, digo, no se puede optimizar lo que no se puede medir. Entonces, sí que es verdad que es eso, lo que no puedes medir, mm, y a veces por lo que sea no tiene la web, o sea, o no tiene los recursos necesarios. Yo siempre advierto por delante de que esto está así, podemos llegar hasta aquí. Lo que pase a partir de aquí,
podemos segmentar muy bien, podemos tener todo perfecto, pero si no lo podemos medir, ¿cómo te demuestro yo Claro. que es gracias a mí o es gracias a la suerte? Entonces, es eso, al final, medir para poder optimizar, o sea, yo creo que es la clave. De hecho, ahora en la cartelería, porque claro, en el mundo del marketing hay cosas que puedes medir, sobre todo en lo digital, pero hay otras que no. ¿Cómo mides la cartelería en la calle? Pues ahora están vendiendo sistemas que lo que hacen es ver medir el tiempo que la gente está mirando ese cartel para optimizar esa publicidad, para que vean los espectadores la importancia que tiene el poder medir lo que estás haciendo, porque tú puedes tener una publicidad maravillosa, o que tú crees que es Mm. maravillosa, pero luego realmente si no puedes medir si a la gente le está impactando, no sirve de nada. Entonces, tomad nota que aquí un profesional os está diciendo que los datos son muy importantes aunque sean aburridos. Hay que medirlos. ¿Qué estrategia de marketing, si tuvieses que elegir una solo para conseguir clientes, qué estrategia de marketing sería esa? Lo que decía, o sea, el remarketing. Al final, Remarketing. Nos quedamos con el remarketing en sí, este soy podcast de de, hoy. de, de SEM, de puro SEM en la sangre, al final eso. Extraer datos, interpretar y analizar para luego perseguir o incluso sacar audiencias similares, que al Mm. final, pero eso, partir de una referencia con criterio y a partir de ahí construir estrategia. ¿Cómo ves el futuro del marketing en los próximos años? Vamos a poner los próximos 5 años. Vale, yo ahí lo veo empapado de inteligencia artificial. Veo ahora mismo a corto plazo veo a cloud muy fuerte Ujú. y luego al final es que no paran de salir nuevas inteligencias. El problema está en hasta cuándo van a subir, Ya. porque lo que dicen que todo lo que sube baja y al final yo creo que dejamos un poco, o sea, dejamos de prestar un poco atención a la energía, a los servidores que necesita todo eso. Entonces, yo el futuro lo veo en la IA, siempre que se haga de manera responsable, pero tanto desde el usuario hasta el que la produce. Mm. Entonces, yo lo veo pues, pasado por inteligencia artificial, automatizaciones, el ahorrar esfuerzos, tareas repetitivas, que al final es como antiguamente pasó en la industria, que Ujú. se sustituye la mano de obra por maquinaria. Lo veo un poco así, que es inevitable llegar a ese punto, pero al final, paso a paso, creo que estamos acelerando más de la Mm. cuenta ahora mismo. Queremos más, yo también quiero más, pero jolín, al final yo creo que la vida pone todo en su sitio y aunque sea la IA el futuro, pues al final se tiene que estabilizar todo. Hay que adaptarse al Mm. final. ¿Tienes algunos proyectos, algo que quieras compartir con nosotros, con la audiencia? A ver, proyecto como tal, yo Ujú. mismo, o sea, al final, Tú mismo y tu empresa, ¿no? sí, al final siempre me gusta pues hacer alguna cosita por mi cuenta, pues eso, ideas que salen y luego no acaban en nada, pero al Mm. final la estructura, la columna vertebral es la agencia, es Sebastián Colmenero como freelance, que ahora pues eso, hemos empezado a delegar un poco Ujú. de rebote, porque bueno, metí a unos chicos en prácticas, quería solo uno, porque yo ya tuve la experiencia de tutor en agencia con Ya, chicos en prácticas entiendo. y no es que esté mal, pero es dedicarle mucho tiempo y, Claro. y lo que ahora mismo más me falta es tiempo, pero bueno, ha salido bien, Ujú. ya pues eso, ya hay varias personas A que se han veces quedado con algunos mm, proyectos y eso, el proyecto es agencia, sobre todo ahora estoy muy centrado en campañas de Google Ads y de Meta Ads. ujú. Lo que más estamos haciendo ahora es a clínica, a captación de leads, de cliente potencial. Sobre todo esto es lo que más se está haciendo ahora. Sí que es verdad que los inicios son redes sociales, pero que no reniego nunca de ello, porque al final siempre se pueden gestionar. Desarrollo de webs, al final se hace de todo. Y Ujú. como ahora la transición es empezar a delegar un poquito más, pues es eso. El proyecto soy yo mismo, tirar para adelante y nada, eso. Y animar a la gente que también emprenda, que emprenda, porque yo creo que hacen falta más emprendedores que funcionarios en este ¿Verdad? momento vital que vivimos. Y bueno, eso, yo mismo. Está bien, es bastante, porque llevar una empresa, yo fui autónomo en su día y era del tema de informática y demás, y ojalá hubiera estado más centrado en el tema de marketing, porque al final, pues eso, mi socio y yo éramos muy buenos en lo que hacíamos, pero nos faltaba la parte del marketing. Y sí, el boca a boca está muy bien, pero llega Mm, un momento que tiene un límite. claro.
¿Algo que quieras compartir con los espectadores para ir cerrando? Nada, yo sobre todo agradecer, porque me sorprendió un montón que me llamaseis. Me lo agradezco un montón que me deis esa oportunidad. Sí que es verdad que también doy las gracias por someterme a una situación incómoda, porque soy de los que piensan que hay que ponerse en situaciones incómodas para seguir creciendo. He empezado tragando nervios y ahora ya explayándome más tranquilamente, está muy a gusto. Y nada, eso, yo mi mensaje a vosotros es gracias y a los espectadores que espero que con que uno aproveche un poquito de esta conversación, me doy vamos, por encantado y agradecido de haber pasado por aquí. Así que muchas gracias. Pues gracias a ti, porque te invitamos, porque estamos invitados a mucha gente de La Terreta, de Alicante, alrededores, y la verdad es que hay un buen elenco de profesionales en el mundo del marketing, y Alicante no es solo turismo, no es solo sol y demás, sino que creo que hay muy buenos profesionales, y entre ellos, pues vimos que tú estás ahí con buena proyección, así que gracias a ti por venir. Lo que le digo siempre a los invitados, pues de aquí a un año o dos, para seguir tu trayectoria, para ver cómo ha evolucionado todo y demás. Así que si os ha gustado este episodio, ya habréis visto que el marketing no se trata solo de publicar, sino de analizar datos y de tener un objetivo. Así que si te ha gustado, comparte, dale a seguir para más contenido como este y nos vemos en el próximo episodio.